En este video lo que les voy a explicar es cómo determinar si una función es continua en un determinado punto. En este caso vamos a decir que una función es continua en un punto x0, yo el punto x0 se los voy a dar, va a ser continua si se cumplen estas condiciones de acá, son tres condiciones. Si no se cumple alguna de estas tres condiciones, entonces lo que voy a decir es que la función no es continua en el punto x0 correspondiente. En cambio, si se cumplen las tres condiciones, estas que están escritas acá, que ahora las explico, si se cumplen las tres, vamos a decir entonces que la función sí es continua en el punto x0. Entonces, ¿cuáles son esas tres condiciones que se tienen que cumplir? La primera dice que f de x0 tiene que existir y ser finito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo haga esta cuenta f de x0, me tiene que dar un número concreto. 1, 2, 3, 5 millones, 4 millones, menos 4, menos 10. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Me tiene que dar un número. Si a mí no me da un número o no puedo resolver esa cuenta, esta condición no se estaría cumpliendo. Entonces, ¿qué significa x0? Esto significa que es que en donde aparece x en nuestra función, lo que yo voy a tener que reemplazar va a ser por el x0. Ahora lo vemos en un ejemplo. La segunda condición me dice que el límite de la misma función, cuando x tiende a x0, también tiene que existir y ser finito. O sea, este límite me tiene que dar un número. Si me da otra cosa que no sea un número, entonces esta condición de acá no se va a cumplir. Entonces, este límite para que se cumpla tiene que ser finito y existir. O sea, me tiene que dar un número. Y por último, la tercera condición lo que me dice es que tanto el punto 1 como el punto 2, si me dan un número los dos, esos números tienen que ser iguales. Por eso está el igual de acá. Entonces, f de x0, que es la condición 1, tiene que ser igual al límite de la función cuando x tiende a 0, que era esto de acá. Entonces, ¿cuáles son las tres condiciones? Repito, la primera, que la f, la función en el punto, me dé un número. La número 2, que el límite de esa función me dé un número. Y la condición número 3, que los números que me dieron tanto en la condición 1 como en la condición 2 sean iguales. Si se cumplen estas tres condiciones, como había dicho, vamos a decir que la función es continua en el punto ese x0 que yo les voy a dar. En cambio, si no se cumple alguna de estas condiciones, vamos a decir que la función no es continua. Entonces, veamos un ejemplo. Yo acá escribí f de x es igual a 5x cubo más 3x. Y la pregunta me dice, ¿es continua en x0 igual 3? Entonces, yo lo que voy a tener que verificar son estas tres condiciones. Lo que va a cambiar el x0, en el caso los voy a dar como dato que es el 3. Entonces, yo voy a tener que cambiar el x0 por el 3 y fijarme si se cumplen estas tres condiciones de acá. Entonces, hagamos eso. Entonces, la primera condición que tenemos que corroborar es que f en x0 exista. ¿Y f de x0 quién es? x0 dijimos que era 3. Entonces, f de 3. Entonces, esto que me dice que a donde aparece x, yo tengo que reemplazar por el 3. Entonces, esto me va a quedar 5 por 3 al cubo más 3 por 3. Fíjense que yo lo que hice fue agarré esta función y en donde estaba la x la cambié por el numerito 3, que está acá. Y ahora resuelvo. Entonces esto me queda 5 por 3 al cubo, es 3 por 3 por 3, que esto me da 27. Y 3 por 3 es 9, ¿no? Por último me queda hacer esta multiplicación de acá, 5 por 27, que si hago esa multiplicación me da 135, más 9. Entonces, por último me queda 135 más 9, que esto es 144. Entonces, f en 3 me da 144.
Fíjense que me dio un número. Entonces, la primera condición de acá, que yo quería que me dé un número, se cumple. Entonces, cumple la primera condición. Ahora tenemos que fijarnos si se cumplen las otras dos condiciones. Por ahora, en los ejemplos que yo les di en las primeras clases, tanto la condición 1 como la condición 2, si se cumple la condición 1, también se va a cumplir la condición 2. ¿Por qué? Porque hacer el límite de esta función es prácticamente hacer lo mismo que acá. Fíjense. Entonces tenemos límite de x tendiendo a x0, que en nuestro caso era 3, entonces pongo 3, de f de x. Y nuestra f de x será esto de acá. Entonces esto me queda límite de x tendiendo a 3 de 5 por x cubo más 3 por x. Y ahora, ¿cómo se resolvía el límite? ¿Esto qué significaba? Que tenía que reemplazar el 3 en donde estaban las x. Fíjense que es lo mismo que hicimos acá. Entonces esto me va a quedar 5 por 3 al cubo más 3 por 3, que es justo lo de acá. Entonces, resuelvo todo esto de acá. Esto me queda 5 por 27 más esto de acá era 9. 5 por 27 era 135 más 9, y toda esta suma de acá me da 144. Está, fíjense que como les dije, era prácticamente hacer lo mismo. Entonces, fíjense que el límite, lo escribo acá, límite de x tendiendo a 3 de la función me dio 144. Entonces, de vuelta, como había dicho, me dio un número, que es entonces se cumple la condición de acá, que era lo que queríamos, que me dé un número. ¿Está? Entonces, como me dio un número, podemos decir que la condición 2 se cumple. La segunda condición. Bien, entonces ahora solamente nos faltaría corroborar la tercera condición, que es que las dos anteriores me den el mismo resultado. Entonces, fíjense, la primera me dio que f es 144 y que el límite también es 144. Entonces, como las dos coinciden, entonces yo tengo que f de 3 es igual al límite de x cuando me acerco a 3 de f de x, que es igual a 144. Entonces, como los dos me dan lo mismo, entonces se cumple la tercera condición. Entonces, como se cumplen las tres condiciones, vamos a decir que f es continua en x0 igual 3. Y listo. Bien, repaso. Entonces, para ver si una función es continua, tengo que corroborar estas tres condiciones. Que f en el punto exista, que el límite exista, y que las dos numeritos que me dieron las dos condiciones anteriores coincidan. Entonces, calculo el f en el punto. Si me da un número correcto, que en ese caso va a dar lo mismo que el límite, y si coinciden los dos, que es la tercera condición, podemos decir que la función es continua. Ahora, en el próximo video les voy a mostrar un ejemplo de cuando esto no ocurre.